Vamos a dar paso a la licenciada Laura Cardoso, directora de posgrado, quien esta noche dará las palabras de bienvenida al evento. Buenas noches a todos, un gusto saludarles. A nombre de nuestras autoridades, el licenciado Antonio Carballo, vicerrector de la sede Santa Cruz, y el doctor Sandro Guerrero, director nacional de posgrado, doy la bienvenida a la conferencia denominada Los retos de la creciente urbanización. Saludo a quienes nos acompañan esta noche: Sergio Blanco, coordinador del programa UNO Hábitat Bolivia; el licenciado Bernardo del Castillo, experto técnico de UNO Hábitat Bolivia; la arquitecta Rubí Suárez, coordinadora del Diplomado en Gestión y Desarrollo Urbano Sostenible; y profesionales invitados. Para dar inicio a esta conferencia, me permito presentar el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a tener la presencia de Bernardo del Castillo, quien en representación de UNO Hábitat va a presentarnos la conferencia Los retos de la creciente urbanización. Esta participación va a durar entre las 7:10 y 7:50. Posteriormente, vamos a dar espacio también a una ronda de preguntas y consultas que pudiera haber en público en nuestra audiencia de hoy. Y a las 8 en punto, vamos a dar paso a la arquitecta Rubí Suárez, quien es coordinadora del Diplomado en Gestión y Desarrollo Urbano Sostenible, y hará la presentación de este programa. Sin mayor preámbulo, quiero pasar, y con mucho gusto, tener el honor de presentar al magíster Bernardo del Castillo, conferencista. Él es economista boliviano con estudios de posgrado en gestión de proyectos, desarrollo económico y descentralización. Su experiencia laboral se desarrolla en el ámbito municipal, así como en derechos humanos y de la niñez. Es gerente de programas y proyectos enfocados en gobernabilidad, democracia, descentralización y desarrollo social. Actualmente, él es responsable de facilitar la asistencia de ONU Habitat al Estado boliviano en la articulación del sectorial y territorial de la política urbana en Bolivia para su adecuada implementación, así como para el diseño y desarrollo de sus sistemas de seguimiento y evaluación del mismo. También apoya al alineamiento de las propuestas de política pública urbana con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es un honor presentar a nuestro conferencista. Y bueno, sin más preámbulo, Bernardo, te cedemos el espacio, la pantalla, para que puedas compartirnos tu experiencia. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso, cordial a Laura Cardoso, a Rubí Suárez de la Universidad del Valle. Muy agradecidos desde ONU Habitat por la oportunidad de apoyar el proceso de gestión de este importantísimo diplomado, y también, por supuesto, por la invitación al desarrollo de esta conferencia. Extiendo el saludo también de parte de nuestro coordinador en Bolivia, Sergio Blanco Ania. Eh, Lamentablemente esta noche no nos puede acompañar, una emergencia personal. Me pidió, sin embargo, que haga presente con todos ustedes su más encarecido saludo eh, y compromiso con la agenda de investigación y de formación académica en torno a esta importantísima temática que nos reúne, que es el desarrollo urbano en el país. Hecho este saludo, me gustaría compartir la pantalla. Voy a pasar a mostrar la presentación que tengo preparada para el evento, que hemos titulado Los retos de la creciente urbanización. Un primer elemento que me gustaría señalar es que para poder entender de qué estamos hablando al momento de referirnos a los retos de la urbanización, em, es que me gustaría mostrar algunos datos que son sumamente relevantes y que han salido a la luz entre el día de ayer y hoy, a partir de un estudio importante que ha hecho el Departamento de Estudios Sociales y Económicos del Secretariado de Naciones Unidas, DESA,
que es la perspectiva de la población mundial para el año 2022. Estos datos nos van a permitir entender la importancia de la discusión de estos retos que enfrenta precisamente el proceso urbano en el marco del desarrollo poblacional a nivel global. Una primera señal que es sumamente interesante, importante de comentar, es que la tasa total de fertilidad en el mundo está cayendo. Eso implica que hay menos nacidos vivos, menos nacimientos, no es un tema de mortandad, es una menor cantidad de embarazos y nacimientos y de fertilidad en el mundo. Y esto se refleja de manera constante y va a ocurrir así hasta después del año 2050. Me gustaría señalar acá el caso de la región que nos ocupa, que es Sudamérica, es esta amarilla de acá. Pueden ver ustedes que en el año 2010 la región de Latinoamérica bajó en la tasa de fertilidad por debajo del nivel de 2 nacidos vivos por cada mujer eh, habitante, y eso implica que a partir de ese momento la tasa de crecimiento de la fertilidad, perdón, la tasa de crecimiento de la población a partir de la fertilidad humana ya no es necesariamente positiva, es decir, ya no hay un crecimiento positivo necesariamente de cantidad de personas nacidas vivas en la región. Un segundo elemento importante que complementa este primero es el hecho de que la expectativa de vida en años está aumentando de manera progresiva en el tiempo, es decir, hay un crecimiento global de la expectativa de vida en el tiempo, cortado únicamente por algunos factores que pueden haber ocurrido, como la pandemia del año pasado, en algún momento digamos, de esta línea de tiempo, pero la proyección es, por supuesto, positiva. Sin embargo, la tasa el número de muertes, la cantidad de muertes en términos brutos, también está aumentando en el tiempo. Eso quiere decir que se va a disparar hacia el futuro la cantidad de personas en valor total que van a fallecer, ¿no? Entonces, habíamos visto que hay un crecimiento de la población eh, total, pero que está condicionado por una reducción en la tasa de fertilidad de las personas y un incremento en el número total de muertes. Esto nos da como resultado lo siguiente. Aquí tenemos las tasas de crecimiento de los países separados por su nivel de ingreso y proyectadas en el tiempo. En la línea punteada verde está el cambio en la total de la población estimado por razones naturales, y en amarillo está el cambio poblacional de estos países estimado por efecto de la migración neta que reciben esos países o que expulsan a esos países. Neta en el sentido de que si es positiva hay una recepción de migración, si es negativa hay una expulsión neta de población. Entonces, fíjense que en los países de ingreso alto, el cambio poblacional va a ser drástico a partir de este punto del año 2020 en adelante, en términos de que se va a reducir en millones la cantidad de población total. Esto es el cambio total. Entonces va a haber una reducción en varios millones de la población. Ha habido ya una reducción de la población en los años pasados, pero que está compensada por la enorme cantidad de migración que beneficia, digamos, la cantidad de población de estos países de altos ingresos. Su tasa natural de crecimiento ha bajado mucho más que el total del cambio poblacional generado, y esto tiene que ver con que eso ha sido compensado por el efecto de la migración. En los países de renta media superior ocurre algo probablemente similar. Sin embargo, la compensación hace que se equilibre el cambio total. Por tanto, se espera que estos países mantengan su población en el tiempo más o menos equitativamente a la población que tienen ahora mismo o que van a tener al año 2025 o 2030, digamos, ¿no? Ocurre algo distinto en los países con ingresos medios bajos.
la tasa de migración, en lugar de tener el decrecimiento natural de la población, está incrementándolo porque la tasa de migración neta es negativa, es decir, son expulsores de población. Y el cambio poblacional va a seguir siendo importante en el tiempo, a pesar de que la tasa de cambio del crecimiento poblacional va a ir disminuyendo, va a seguir siendo importante hasta el año 2050 en estos países. Es decir, el crecimiento neto de estos países es positivo por razones naturales todavía. Y es mucho más aún así en los países con rentas muy bajas. Bolivia se encuentra en este grupo de países. Un cuarto elemento a señalar es el resultante, digamos, del efecto global de estos cambios en la estructura poblacional. Se estima que la población mundial, a partir de esta reducción de la fertilidad, el incremento de las muertes, del número total bruto de muertes y de los cambios poblacionales por migración, va a seguir creciendo en el tiempo hasta cerca al año 2080, momento en el cual se espera que, digamos, el valor total de la población mundial se estanque alrededor de los 10,4 mil millones de personas. Ahora mismo, el reporte global estima que estamos en los 8 mil millones de personas, hemos llegado a ese punto. Y salvo que hubiese un cambio drástico en la lógica de fertilidad en el mundo, eh, la población total del globo se estancaría, no se estancaría, sino que se eh, mantendría en ese nivel en el tiempo. Aquí vemos un poco el efecto del total de muertes naturales que van a ocurrir en el mundo en el tiempo versus el decrecimiento de la tasa de fertilidad. Y estos son escenarios, digamos, mucho más negativos en el sentido de la fertilidad, si es que esta pudiese bajar mucho más de lo que ahora mismo la tendencia señala, o en su defecto si hubiese un cambio drástico en la tendencia de la reducción de fertilidad, siguiese esta ruta, digamos, positiva. Pero lo que se espera es que en un escenario intermedio, alrededor del año 2070, la población total, la cantidad total de personas fallecidas equivalga al total de personas nacidas vivas en ese punto, ¿no? El resultado final es el escenario que les planteaba de la estabilización del crecimiento poblacional en el mundo alrededor del año 2080, con las alternativas de mayor y menor fertilidad en los 10,4 millones de personas, mil millones de personas, de los cuales un porcentaje importante va a estar radicando en el espacio urbano. Por regiones, este proceso va a seguir un poco, digamos, el siguiente escenario. Tenemos que ahora mismo Latinoamérica es la región, de acuerdo a los ODS, no pensada como continente, sino como región ODS, es la tercera región con menos población, contando de arriba para abajo la quinta región en población. Y esto va a cambiar en un futuro relativamente cercano, alrededor del año 2035-40. La población del norte de África y el oeste de Asia va a superar a la población latinoamericana en cantidad. Entonces, la región va a ser la penúltima en cantidad de personas en total. El crecimiento poblacional de la región es persistente, pero muy bajo con respecto a otras regiones del mundo. Por ejemplo, la región subsahariana va a experimentar un importantísimo crecimiento para recién alcanzar, digamos, una estabilidad en el futuro después del año 2100. Nosotros, en cambio, como región, ya hemos de alcanzar la estabilidad poblacional alrededor del año 2055, mucho antes de esta estacionalidad del año 2080 que comentaba hace un momento. El grueso de la población urbana ha dejado de ser urbano para el año 2010.
y la tasa de crecimiento de la población urbana va a seguir creciendo en el futuro y vamos a superar de estos 10.400 millones de personas al año 2050. eh, Cerca a 7.000 millones van a ser personas que vivan en el espacio urbano. Seguramente el año 2080, eh, cuando se alcance estos 10.4 mil millones de habitantes, la proyección nos va a dar que vamos a estar alrededor de los 8.000 millones de personas viviendo en el espacio urbano, el 80% de la población, frente al 2.000 millones viviendo en espacios rurales. Bueno, hecho este contexto numérico inicial, eh, intentemos darle respuesta a la pregunta que nos ha llamado para hacer la exposición. ¿Cuáles son estos retos importantes que nos genera el enorme crecimiento del espacio urbano a nivel global, en la región, en el país en particular? Y para eso voy a hacer referencia al informe de Reporte Global de Ciudades emitido este año 2022 por ONU Habitat. Y agrupamos los retos en, digamos, 5 conjuntos de retos importantes. El primero tiene que ver con los retos que tienen que ver con la diversidad y la visión del futuro de las ciudades. Em, un primer elemento de la diversidad y del futuro de las ciudades está estrechamente relacionado con el tipo de ciudades que van a existir en el mundo. Es una afirmación de hecho que podemos hacer a partir de los datos relevados en el reporte, es que la humanidad es, por supuesto, ya es urbana y va a seguir siéndola, va a seguir siéndola en el futuro, pero no necesariamente va a ocupar espacios urbanos metropolitanos o de megaciudades. La importancia efectiva de las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas es por el momento, y hay una tendencia que lo sea, a pesar de lo que percibimos, digamos, quizás sensorialmente en nuestro cotidiano vivir, es más bien, son estas las ciudades las que mayor crecimiento van a tener en el tiempo. Y eso creo yo es en la medida en que se maneje de forma positiva en términos de la gestión de los servicios, la resiliencia de las ciudades y las posibilidades efectivas de ocupación del territorio de forma sustentable, es una noticia positiva. Em, la urbanización igualmente va a seguir siendo un proceso transformador, pero en tanto es un proceso transformador, pero si se mantenga desigual, va a requerir respuestas diferenciadas. Aquellas ciudades que enfrentan retos climáticos, económicos, socioculturales o políticos particulares requieren atención a estos retos de manera específica y distinta que aquellas que no, o que tienen, digamos, contextos diferenciados para cada uno de estos escenarios, estos temas, ¿no? Em, Haciendo algo de futurología, sin embargo, tenemos que tener muchísimo cuidado con que nos gana el proceso de urbanización en términos de lo que, de la cosecha de los beneficios que trae consigo, generando también una enorme cantidad de prejuicios. El peor escenario, que podría tener consecuencias desastrosas para el proceso de desarrollo urbano, podría acabar generando en las ciudades una enorme cantidad de dificultades sustentadas en una incertidumbre generalizada desde el punto de vista de la estabilidad económica de las ciudades. Podría enraizar y empeorar los problemas ambientales que sufre el globo y, por supuesto, radicarlos particularmente en el espacio urbano y, por tanto, también exacerbar aquellas vulnerabilidades que ya existen en el espacio urbano y que están estrechamente ligadas a la desigualdad al interior de las ciudades entre las personas. Si no cambiamos nada, de todos modos mantendríamos un escenario pesimista, es decir, este escenario negativo es si ocurren muchas, si no solamente si no hacemos nada, sino si además empeoramos la situación de las ciudades. Pero si mantenemos las cosas como están y las políticas urbanas continúan como están, aún así tendríamos un escenario relativamente pesimista que estaría aún caracterizado por una particularidad
segregación y discriminación de las personas más pobres en el espacio urbano, haciendo que los beneficios de la urbanización solamente radiquen o recaigan en aquellas personas con mejores oportunidades sociales o mayor cantidad de recursos acumulados. Adicionalmente a esto, como un segundo grupo de retos, nos gustaría señalar aquellos escenarios que están vinculados a este concepto que es el grado de urbanización. ONU Habitat ha colaborado con otras agencias y este año se ha aprobado en el Secretariado de Naciones Unidas un mecanismo de medición del grado de urbanización, que es una medida que nos permite retroceder en el tiempo para identificar qué asentamientos humanos responden, digamos, a la característica de ser urbanos y cómo han crecido en el tiempo y nos permite tendencializar en el tiempo cómo el espacio, el territorio del planeta va a ser ocupado por eh, asentamientos, digamos, de carácter urbano. Entonces, un primer elemento que hay que señalar con esto es que la población global urbana ha pasado del 25% en el año 1950 al 50% en el año 2020. Ya veíamos la gráfica que nos mostraba, digamos, esta tendencia enormemente creciente en el tiempo en una diapositiva anterior. Pero obviamente esto no es un proceso equilibrado entre todos los tipos de países en función a su calidad de ingreso. Y es así que hay distintos escenarios para esto. Se espera que entre el 2020 y 2070 el número de ciudades en los países de ingresos bajos aumente en un 76%, frente a una realidad de los países de ingresos altos y medianamente altos de solamente un 20%. Y de los países medianamente altos, decía, del 6%, ¿no? Es decir, los países con más ingresos van a tener un menor incremento en el número de ciudades que aquellos que tienen ingresos bajos. Entonces, es sumamente importante pensar cómo los países con ingresos bajos van a enfrentar el proceso de desarrollo urbano en condiciones de una urbanización planificada y que garantice la prestación de servicios a la población que va a ocupar esas ciudades. Por otro lado, también es importante señalar que el crecimiento de la superficie total de las ciudades va a tener su escenario nuevamente en los países de ingresos bajos. Es decir, la superficie de las ciudades en estos países va a crecer en los próximos 50 años en un 141%, mientras que los países con ingresos altos apenas un 34% de la superficie urbana actual va a incrementarse en los próximos 50 años. Entonces, no solamente es el número de ciudades, sino la superficie total urbana la que se va a ver sumamente afectada en los países de ingresos bajos. Hago aquí, digamos, un paréntesis pensando en el ejercicio realizado por ONU Habitat en el caso de Bolivia, en el sentido de que lo que esto demuestra es que además la característica de la urbanización, eh, tomando como ejemplo nuestro país, es que es una urbanización de baja densidad. Es decir, hay un incremento en la cantidad de ciudades, pero además estas ciudades están creciendo de forma poco planificada, ocupando más superficie de la que probablemente necesiten. Ahora mismo las ciudades pequeñas cubren casi la mitad de la superficie urbana en los países de ingresos bajos y se espera que esto continúe siendo así en el tiempo. Entonces, estos dos primeros grupos, digamos, de retos, lo que nos muestran es que el crecimiento de lo urbano es en sí mismo un reto. Es decir, esto está haciendo referencia no a retos como consecuencia del crecimiento urbano, sino al crecimiento urbano como un reto propiamente. Pero sí, por supuesto, existen estos otros elementos que son igualmente o quizás mayormente significativos, que son las consecuencias de ese proceso de crecimiento, ¿no? Y el primero se centra en el efecto que ha tenido el proceso urbano sobre la pobreza y la característica de la desigualdad al interior del proceso urbano como un reto de particular dificultad de tratamiento.
Esto tiene que ver con el hecho de que la pobreza y la inequidad son dos elementos sumamente complejos de tratar en el sentido de que eh, están caracterizados por tener efectos de tipo multidimensional. Es decir, no es únicamente la pobreza desde el punto de vista de los ingresos, sino los vínculos que tienen que ver con la pertenencia étnica, con la desigualdad en razón de género, con las desigualdades vinculadas a las vulnerabilidades eh, por otras características, por discapacidad o por la condición de niñez o de ser adulto mayor, etcétera. Y tiene que ver también con las diferencias entre ciudades y las diferencias de oportunidades que están vinculadas a la infraestructura, a la condición geográfica y otro tipo de retos que hacen que estas desigualdades sean difíciles de equilibrar. La pobreza está aumentando en cerca un tercio de los países del África subsahariana. Es decir, eso, a pesar de que el mundo se ha planteado el reto de eliminar la pobreza para el año 2030, existe un grupo de países importante que son aquellos que tienen mayores índices de pobreza, en los cuales no se está consiguiendo eh, frenar este proceso, sino al contrario, está incrementándose. Y de hecho, esto no es un fenómeno propio únicamente de aquellos países. La mayor parte de los países que tienen ingresos medios bajos e ingresos muy bajos, están lejos de cumplir la promesa, el objetivo de erradicar la pobreza para el año 2030, debido a múltiples factores. Es decir, hay una desviación con respecto a la tendencia esperada planteada en el momento de proponer este objetivo de desarrollo sostenible, el primero de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Y esto probablemente tiene que ver con una circunstancia particular que nos ha afectado a nivel global, que es el COVID-19, perdonen ahí el texto dice COVID-19, que nos ha llevado a retroceder en muchos países en los esfuerzos que ya se habían realizado para la reducción o la eliminación de la pobreza. Y esto sumado al hecho de la desigualdad que planteaba previamente y sumado a que la desigualdad tiene una característica vinculada al territorio, es decir, estas desigualdades en el espacio se transforman en incrementos o en agudizadores de la desigualdad y de la pobreza, hacen que el espacio urbano sea sumamente importante de ser atendido como un reto fundamental para poder conseguir el cierre de estas brechas para el año 2030, como estaba planteado en los ODS. Desde el punto de vista económico, la resiliencia de las ciudades se ha convertido en el centro del pensamiento sobre cómo hacemos que las ciudades sean un catalizador para un futuro productivo. Es decir, si bien la urbanización trae enormes beneficios desde lo económico, es sumamente importante que nos garanticemos que las ciudades, a su vez, tengan las capacidades para reponerse a procesos digamos, de desastre de cualquier tipo, para reproducir esa capacidad, digamos, de beneficiar económicamente a la población. Y en ese sentido, es sumamente importante identificar las diferencias de capacidad de resiliencia de las ciudades del mundo. Está previsto que vayan a haber nuevos shocks y muy significativos en las economías urbanas en el futuro cercano. eh, ya la pandemia del COVID-2019 nos ha generado, digamos, una advertencia muy clara en torno a esto y está previsto que los efectos de corto plazo del cambio climático, la situación geopolítica o los problemas, digamos, de geopolítica en el mundo y sumados estos al crecimiento acelerado de la urbanización en condiciones no necesariamente salubres, pueden generar shocks similares en un corto tiempo. Y entonces es sumamente importante reforzar las capacidades de resiliencia de las ciudades para garantizar que sus economías tengan la posibilidad de mantener este proceso de alimentación del desarrollo económico y el desarrollo en general de los países en el tiempo. Un elemento fundamental para esto es entender
que la informalidad es un componente clave de la economía urbana. Se ha mantenido la lógica de la economía informal como un elemento significativo a nivel global de su característica de producción y reproducción. Y en ese sentido, tenemos que intentar identificar cómo incorporar a la informalidad como una característica relevante para convertirla también en un proceso catalizador del desarrollo urbano en lugar de un mecanismo que digamos que reste o que merme esa característica de beneficio urbano que genera el proceso de conformación de ciudades. En ese sentido, una respuesta natural y que tiene muchísimo que ver con lo que está planteando el diplomado es la organización planificada como un mecanismo que está demostrado que permite reforzar esta lógica transformadora del crecimiento inclusivo y sostenible y que además permite facilitar que esas economías pujantes, ya sean informales, como lo señalaba hace un momento, o aquellas que te radican en la formalidad, como digamos en el paradigma tradicional, tengan en el espacio urbano planificado un aliado para fortalecerse y reproducir los beneficios de la urbanización. Sin embargo, nuevamente, la pandemia del COVID ha generado eh, eh, lecciones importantísimas en términos de lo que hay que hacer para garantizar que las ciudades puedan mantener este rol. Y un elemento fundamental del COVID es que ha demostrado que ante un shock de este tipo, el empleo es un factor, digamos, que puede verse dañado con facilidad, es muy vulnerable en el espacio urbano. De hecho, la pandemia del COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes en términos de empleabilidad en el espacio urbano, que es un aprendizaje relevante para enfrentar los shocks venideros. Y bueno, por último, es sumamente importante intentar identificar que estos shocks no solamente afectan factores específicos como el empleo, sino que afectan a la propia productividad urbana. Y en ese sentido, es sumamente importante también plantearnos como reto el análisis de cuáles son aquellos elementos que garantizan que la productividad urbana eh, no solo se mantenga, sino se multiplique en el tiempo en lugar de verse eventualmente mermada ante un shock externo. Por último, y no menos importante, ahora mismo se está discutiendo en la última reunión del COP en Egipto, el tema ambiental. Y entonces, en ese sentido, nos gustaría mostrar, digamos, como una batería de retos adicionales, pero probablemente quizás no adicionales en el sentido de ponernos al último, sino sumamente importantes, quizás son los primeros, que necesitamos vincular el desarrollo urbano con un futuro más verde, es decir, el futuro urbano verde, ¿no? Y hay dos elementos aquí fundamentales, digamos, como retos centrados en este paquete, digamos, vinculado a lo verde y la sustentabilidad. El primero tiene que ver con que las políticas que se están asumiendo ahora mismo para eliminar las emisiones netas tienen muchísimas dificultades porque no alcanzan las metas previstas por los acuerdos internacionales y esto está ocurriendo en el espacio urbano, ya sea porque en el espacio urbano se genera el proceso industrial, porque el grado de consumo o la lógica, la cultura de consumo en el espacio urbano genera mayor contaminación y o porque la movilidad urbana es uno de los principales factores, seguramente el segundo después de la industria, en términos de la generación de nuevas emisiones de tóxicos. En ese sentido, el proceso acelerado de urbanización va en contrasentido con las metas de emisión planteadas y es por eso que necesitamos acercar las políticas de cero emisiones a el espacio local urbano para poderle dar una solución de corto plazo, porque esto es inminente, al problema del cambio climático. El otro elemento que es sumamente importante es que los impactos de la crisis ambiental, y no solamente de esta crisis vinculada al cambio climático, sino en general todas aquellas que tienen que ver con el medio ambiente, eh, afectan particularmente el espacio urbano y refuerzan
la inequidad y la pobreza urbana, que han sido señalados, como lo mencioné previamente, como el primer grupo de retos vinculados al proceso de desarrollo urbano. Son estos 5 paquetes los que me permito resumir como aquellos que hemos identificado, que nos gustaría, que nos gusta, bueno, que compartimos con ustedes en esta presentación y que creo que hacen una buena base de discusión sobre las políticas públicas que se deben adoptar, las medidas que debemos trabajar, no únicamente a nivel, digamos, de Estado, ya sea nacional o local, sino también a nivel personal, y que son la base de la discusión de los retos del desarrollo urbano hacia adelante. Muchísimas gracias.